Un dulce amante y un panadero asisten al torneo mundial de Paterson. Dicho día es el segundo y último día de los torneos mundiales de pastelería. Hay varios concursantes para este puesto, pero hay un concursante en particular en el que todos se enfocan. Este concursante es quien ha cautivado a todos desde el inicio de la ceremonia, e incluso hay rumores de que será él quien se coronará como el mayor pastelero que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Para esa ceremonia en particular, tiene la intención de crear la escultura de dulces. Y tal como lo había planeado, crea una escultura que está hecha de azúcar. La escultura es tan gigante como te puedas imaginar, e incluso cuando concluye su trabajo, también está orgulloso de sí mismo. Está súper emocionado de haber vivido el sueño que quiere para sí mismo. Sueña con que ese día llegue, y su día está aquí. Él escucha el anuncio de que todos los concursantes deben llevar sus dulces afuera para la revisión y calificación final, y pide la ayuda de uno de sus colegas para que lo ayude a llevar esta escultura de dulces. La escultura es tan grande que no puede cargarla solo, y mientras intentan cargarla juntos, ve que su gran sueño se le escapa de las manos. Él ve la escultura cayendo y justo en su cara. Lo ve venir a su lado. Se queda allí y observa cómo el caramelo se desmorona y cae sobre su cabeza. Se cae y comienza a sangrar en su último momento en la tierra. Se pregunta si se está muriendo. No puede creer que se esté muriendo antes de realizar sus sueños. Se recuerda a sí mismo que ha trabajado para ese día desde el día en que nació, y ese día resulta ser el día de su muerte. Se niega a aceptar ese hecho y concluye que Dios es malvado cuando cierra los ojos a esa tierra. Oye una voz que le pregunta si quiere una segunda oportunidad. La voz le dice que está listo para darle la segunda oportunidad que quiere, y a partir de ese día se llamará Pastry Miller Mortel. Como le dijeron las voces, se reencarna en otra vida y se encuentra como un niño para Casserole Morton y Agnes Mortel. La joven pareja vive en un feudo rural y vacío. Su padre, Dios, es una recompensa de guerra en la tierra de Mortal. El feudo está tan vacío que apenas puede producir trigo, y mucho menos cualquier otra cosa importante necesaria para que una persona sobreviva. Al llegar a esa zona con las otras personas que han encontrado allí, su padre desea hacer del feudo vacío un lugar habitable para todos. Con la ayuda de todos en la comunidad, comienzan a cultivar las tierras y tratan de sembrar trigo. Eventualmente logran cultivar trigo, pero parece que es lo único que pueden obtener de esa ciudad. Continúan con su arduo trabajo y, después de algunos años, la ciudad vacía finalmente se vuelve un poco más ruidosa con gente dispersa y edificios alrededor. El padre de Pastry, Casserole, es un héroe de guerra. Su padre está interesado en entrenarlo para que se convierta en un señor de la guerra como él. Entonces, incluso cuando Pastry tiene solo 9 años, comenzó a entrenar espadas con su padre. En este día, se para junto al árbol entrenando con su padre. Su padre le dice que sigue distraíe con acento agudo N12 mientras entrena y que debería tratar de sostener mejor la empuñadura de su espada para poder atacar mejor. Tiene las espadas mientras sigue luchando contra Casserole y explicando su nueva vida. Han pasado 9 años en esta nueva vida y puede dar fe de que su vida es increíble. Tiene un padre y una madre muy cariñosos. Es el último hijo de la familia y tiene 5 hermanas mayores. Lo tratan con alegría y felicidad. De hecho, disfruta de ese amor excepto por el hecho de que en el feudo en el que viven solo puede germinar trigo, y ni siquiera pueden cultivar frijoles ni nada que pueda usar para hacer dulces. Extraña hacer dulces y no puede imaginar su vida sin hacer dulces. Recuerda su vida de hacer dulces y piensa en su vida anterior. Se distrae, y Cazuela lo golpea y cae sobre su espada. Su espada cae detrás de él. Y se derrumba frente a su padre, admitiendo que ha perdido la pelea. Aunque su padre quiere que continúen el duelo, Fuel, uno de los miembros de la comunidad que también funciona como criado de su padre, viene a su encuentro y llama a Casserole. Fuel va allí y les dice que es casi la hora de su comida, para que puedan empacar el entrenamiento e ir a comer. Casserole le dice a Pastry que debe irse por el día e irse a descansar. Le pregunta a Fuel a qué ha venido a buscarlo, y Fuel le dice que tiene 2 noticias. La primera es una buena noticia, mientras que la segunda es una mala noticia. Entonces, Casserole debe elegir las noticias que quiere escuchar primero. Casserole admite que tendría que escuchar las 2 noticias de todos modos, por lo que es mejor que comience con la buena. Fuel comienza con las buenas noticias y le dice que su cultivo de frijoles está creciendo muy bien y que tienen una muy buena cosecha ese año. Si bien están felices por eso, admite que el buen resultado es solo porque tomaron pastelería el consejo de cuando les dijo que deberían poner limones en su cultivo de frijoles y el cultivo producirá una buena cosecha.
Fuel le pregunta a Pastry de dónde saca sus buenas sugerencias, y Pastry trata de imaginar cómo podría usar los frijoles. Él dice que podrían usar los frijoles para hacer dulces, e incluso comienza a enumerar los supuestos procesos. Los adultos lo miran raro, preguntándole qué está diciendo y de dónde ha escuchado todas esas cosas. No puede decirles que se está reencarnando, así que les dice que solo está soñando despierto. Comentan que sus ensoñaciones la mayoría de las veces siempre son absurdas. Después de eso, Casserole recuerda que Fuel tiene una segunda noticia. Le pregunta cuáles son las malas noticias, y Fuel le dice que las malas noticias son que los bandidos que habían atacado el reino de Retest no fueron derrotados, y que los bandidos van camino a su ciudad. Bandidos atacando su feudo significa una cosa, que es el hecho de que los bandidos destruirán todos sus campos y también robarán su cosecha. Pastry se ve más afectado porque su sueño de crear dulces en ese mundo recién se está haciendo realidad, y siente que no permitiría que nadie destruya sus sueños en absoluto. Fuel les dice que los bandidos son unos 50 y que llegarán a la ciudad en unos 2 meses. Afirma que la única forma en que su ciudad puede sobrevivir a ese ataque es planear hacia él. A Pasteles eso le parece imposible porque si reúnen a todos los hombres de su ciudad e incluso de los pueblos vecinos, apenas verán a 30 hombres. Entonces, la idea está muerta porque no hay forma de que los 30 hombres que encuentren puedan derrotar a los 50 bandidos completamente equipados. Casserole también comienza a buscar una solución. Él va al canal y sugiere que tiendan una emboscada a los bandidos antes de que lleguen, y también intentarán obtener refuerzos del reino de Retests. Esa parece una idea más posible, pero el reino de Retest nunca los ayudará. La razón es que su incapacidad para derrotar a los bandidos ya los ha debilitado, y si los miembros de esa pequeña comunidad logran derrotar a los bandidos en lugar del gran reino, será un mal nombre para el rey. Destruirá su reputación. Entonces el rey también deseará que pierdan en la pelea, y pueden pedir ayuda a los reinos más grandes. Cazuela también se da cuenta de que Fuel, mientras intenta encontrar una solución, dice que la única solución es usar Pastry. Quiere decir que deberían tener la santificación de Pastry. Cazuela ve que podría ser una salida, por lo que acepta. Llega a casa y les dice a Agnes y a su hija Josephine que está programando la santificación de Pastry para la próxima semana. Agnes se niega de inmediato, pero su esposo la convence de que es lo mejor para su ciudad y su familia, por lo que ella acepta. Naturalmente, la santificación se hace para niños de entre 13 y 15 años, y Pastry es demasiado joven, aunque Pastry quiere que lo sea, pero entiéndela. Razón por la que su madre está en contra. Agnes acepta comenzar la preparación y pide la ayuda de Josephine. Ambos dan una sonrisa muy feliz ante la sugerencia, y Pastry entiende lo que eso significa y sabe que no es una buena idea. Empiezan a vestir a Pastry para la preparación y empiezan por darle ropa femenina. Se ríen de que la ropa le queda bien y también sacan maquillaje para usarlo. Desde que era un niño, sus hermanas y su madre lo han tratado como a un muñeco disfrazado. Lo vestían de manera femenina y también lo hacían usar sus joyas y maquillaje. Realmente no puede quejarse porque su padre no interfiere, y era mucho peor que eso cuando sus otras hermanas estaban cerca. Espera y reza para convertirse pronto en un adulto y salir de ese estrés. El día que viaja para su ceremonia de santificación, va al campo con su padre, quien le pregunta por qué se ve tan cansado el día que viaja. Le recuerda a Casserole que ha estado trabajando durante los últimos días, pero Casserole se ríe de él. Agnes y Josephine también llegan, y antes de que se vaya, los otros niños del pueblo vienen a despedirse de él. Desaparecen aquí de allá, y aparecen en el reino de Bobardia. Esa es la primera vez que ve un reino tan grande como ese, y el primer lugar al que van es al mercado. Él ve varios dulces y artículos dulces. No sabe qué cosas así también existen en ese mundo porque no las ha visto antes. Grita que los quiere, y su padre le promete que si pasa su proceso de santificación, le permitirá elegir lo que quiera en el mercado. Pastry comienza a pensar exactamente en lo que quiere en el mercado y, de repente, sus ojos captan algo que no esperaba ver allí. Él ve manzanas. Está tan emocionado que salta al establo. Su padre le dice que son boncas, y que son muy raros en su ciudad porque se cultivan en el norte. Pastry le dice a su padre que deberían comprar algunos de camino a casa, y puede cultivarlo en su ciudad. Casserole está muy entusiasmado con la inteligencia de su hijo. Espera que con la inteligencia de Pastry, haga de la ciudad de Mordon una gran ciudad y también controle a varios caballeros. Por otro lado, Pastry sueña que puede hornear su manzana, hacer pasteles de manzana, crear miel a través de las abejas y hacer un mundo muy dulce. Llegan a la iglesia para su santificación.
Cazuela le dice al sacerdote al respecto, pero el sacerdote siente que Pastelería es demasiado pequeña. Ellos comienzan el proceso independientemente. En casa, Josephine le pregunta a Fuel de qué se trata la verdadera santificación, y Fuel le dice que es un proceso en el que descubren la cantidad de valores mágicos en un niño. Para el proceso, encerrarán al niño en una habitación oscura y vacía hasta que puedan ver cuánto puede soportar. La razón es que la magia solo aparece cuando alguien no tiene ayuda, y podrá usar su magia en esa situación. Encierran a Pastelería por día y medio, pero el cura dice que aún puede asegurar hasta que finalice el proceso. Afirma que está sorprendido de que Pastry pueda soportar tanto. Pastelería está pensando en dulces, y no sabe nada hasta que su padre llama para despertarlo después de 2 días. El cura le dice a Pastry que lo ha intentado, y que tiene que sellar el proceso con la escritura. Mientras el sacerdote lee la escritura, Pastry se ve a sí mismo entrando en trance, y todos pueden ver las chucherías espirituales a su alrededor. Después de que termina, el sacerdote admite que Pastry tiene mucho poder mágico. Cazuela da a los sacerdotes algunas monedas y hojas. Va al mercado donde compran manzanas, y después de comprar suficientes, el comerciante se las da a sus regalos. Se sienta a comerlo con su padre y le dice a su padre que no le digan a su madre y a Josephine que se comieron la mejor de las manzanas. Por otro lado, el sacerdote revisa las monedas y dice que no le basta con mantener la boca